Un panorama general del Nuevo Testamento. Dios planifica de antemano. Él le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos por 400 años, pero él prometió liberarlos. Génesis 15 y 13, 16. Cuando José era un jovenzuelo, Dios le dio sueños de gobernar. Génesis 37, 2, 30. Esos sueños no fueron cumplidos hasta que José cumplió 30 años. 41, 46. El Altísimo hizo cada pueblo de un solo hombre. Él planificó los tiempos de cada nación y los lugares donde cada nación viviría. Hechos 17 y 26. Él le mostró a Daniel que los medos y los persas conquistarían a los babilonios, el reino griego, y los romanos conquistarían a su tiempo a los griegos. Finalmente, Dios dijo que un reino eterno se alzaría por sobre las ruinas de todos los reinos humanos. Daniel 2 y 24, 47. Considere maneras en que eventos en la historia y en su propia vida demuestran que Dios ha hecho planes para la salvación de usted. Por lo tanto, no nos sorprende que Él planificó nuestra salvación. Aunque Él permite que cada persona acepte o rechace el Evangelio, Él hizo un plan para salvarnos antes de que nos creara. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Dios según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del. Efesios 1 y 4. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1 y 9. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1 y 18, 20. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4 y 4, 5. En este capítulo, consideraremos la manera en que Dios preparó el mundo para Jesús, a través de los judíos, los griegos y los romanos, la historia detrás y los elementos del Nuevo Testamento, y las maneras inigualables en que se presenta a Jesús en cada libro del Nuevo Testamento. A lo largo de nuestro estudio, seremos recordados de la preparación de Dios para nuestra salvación, a través de Jesús y para nuestra eternidad, en el cielo con Él. Efectivamente, Dios planifica, y somos parte de sus planes. Lección 1.1. La preparación para el Nuevo Testamento. Objetivos. 1.11. Explicar cómo Dios usó a los judíos, griegos y romanos en preparar el mundo para su Hijo. 1.12. Definir fariseos, saduceos, Sanedrín y Septuaginta. Lección 1.2. El marco del Nuevo Testamento, la Palestina del siglo I. Objetivos. 1.21. Describir 6 gobernadores en la familia de Herodes, el sumo sacerdote, el templo y sinagogas. 1.22. Examinar los orígenes del Nuevo Testamento. Lección 1.3. Los libros del Nuevo Testamento. Objetivo. 1.31. Identificar los 4 grupos de los libros del Nuevo Testamento, colocando cada libro en su grupo apropiado. Lección 1.4. Cristo en cada libro del Nuevo Testamento. Objetivo. 1.41. Resumir 3 imágenes de Cristo en cada grupo de los libros del Nuevo Testamento. La preparación para el Nuevo Testamento. El intervalo de tiempo entre el final del Antiguo Testamento y la escritura del Nuevo Testamento, aproximadamente 400 años, se denomina el período intertestamentario. La siguiente tabla examina los principales eventos históricos que ocurrieron durante cada era del período. 4 periodos de tiempo de Malaquías a Cristo. Barker 1985, 1430. Periodo. Fecha. Evento. Persa 539, 330 c. 430, 420. Malaquías, profeta en el tiempo de Nehemías, escribió el último libro del Antiguo Testamento. Los persas controlaron Judá por unos 100 años, después de Nehemías, pero permitieron a los judíos adorar a Dios. Griego helenístico 330, 166 AC. 334, 323. Al conquistar los ejércitos persas en Macedonia, Alejandro Magno tomó control de Europa y el Medio Oriente. Permitió a los judíos seguir su propia religión. 323. Al morir Alejandro, su reino se dividió. 2 de sus generales, Ptolomeo y Seleuco, comenzaron dinastías, reinos en los que una familia gobierna por varias generaciones. 320, 198. Ptolomeo y los reyes que gobernaron después de él reinaron en Egipto y controlaron Israel. Aún así, permitieron a los judíos adorar al Dios de Israel. Seleuco estableció su reino en Antioquía, Siria. 198. Los seleucidas tomaron control de Palestina y por un tiempo, dieron a los judíos relativa libertad religiosa.
175, 164. Un tirano sirio llamado Antíoco Epífanes, significa Dios revelado, comenzó a gobernar. Él trató de helenizar a los judíos, es decir, trató de forzarlos a abandonar el modo judío y seguir el modo griego helénico. Trató de destruir todas las copias de la Torá o Pentateuco. Esto causó que la mayoría de los judíos se rebelara en 167. Macabeo o Asmoneo 166, 63 AC. 167. Un mensajero de Antíoco ordenó a un sacerdote judío llamado Matatías ofrecer un sacrificio griego. Matatías se negó. Cuando otro judío pasó para ofrecerlo, Matatías lo mató a él como al mensajero. El sacerdote y sus 5 hijos destruyeron el altar griego y huyeron a las montañas. Así comenzó la rebelión macabea. Macabeo, significa martillo, fue el nombre que algunos dieron a Judas, uno de los hijos de Matatías. Otros se refieren a este periodo como el periodo asmoneo, basado en el nombre Asmón. Él fue el bisabuelo de Matatías. Otro grupo judío en este periodo fue el Hasidim, que significa los santos. Los miembros de este grupo eran leales a la ley mosaica y se unieron a los macabeos en su rebelión. A su tiempo, el Hasidim se dividió en 2 grupos: uno, los esenios, que se retiraron de la sociedad y vivieron separados, y los fariseos, que componían el grupo más grande del Hasidim. Douglas 1978, 981. Romanos 63 AC. A través del tiempo de Cristo. 63. Cuando el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, las provincias de Palestina formaron parte de Roma. Herodes el Grande era el gobernante de toda Palestina cuando Cristo nació. De esta manera, en el periodo del Nuevo Testamento, Roma gobernaba el mundo. Los gobernantes principales, llamados césares o emperadores, tenían gran autoridad similar a la de un rey. Aún cientos de años antes que Jesús naciera, Dios estaba obrando en las naciones. Dios preparó al mundo para Cristo por medio de los persas, los judíos, los griegos y los romanos. Explicar cómo Dios usó a los judíos, griegos y romanos en preparar el mundo para su Hijo. Los judíos. Ubicación de las 12 tribus de Israel en Canaán, Palestina. Las creencias religiosas. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19 y 6. Él quería que ellos fueran sus mensajeros a las naciones a sus alrededores, pero fallaron. Porque repetidamente desobedecían a Dios y adoraban a ídolos, Él los castigó. Con el tiempo, las 12 tribus de Israel fueron divididas en 2 reinos. A las 10 tribus, que vivían en la parte norte de Palestina, se les llamó Israel, o el reino del norte. Al reino del sur, se le llamó Judá e incluía las tribus de Judá, Simeón y parte de Benjamín. Sabemos poco de las tribus del norte después que Asiria los conquistó en 722 AC. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Judá en 586 AC, y se llevó al pueblo como cautivos. Explique 2 maneras en que la religión judía preparó al mundo para Cristo. El cautiverio babilónico cambió a los judíos de muchas maneras y sirvió para cumplir el propósito original de Dios para su pueblo. Al final del cautiverio, algunos judíos volvieron a Palestina, algunos permanecieron en Babilonia, y muchos otros se trasladaron a varias naciones. Todos los judíos adoraban abiertamente a Yahvé Jehová, el único Dios verdadero. 2 aspectos del judaísmo difirieron de las religiones paganas que lo rodeaban. 1. Los judíos se adherían al monoteísmo, la creencia en un solo Dios del griego mono, que significa uno, y teísmo refiriéndose a Dios, y 2. Creían en la ley de Moisés. Estas 2 creencias judías ayudaron a preparar el camino para Cristo y el Evangelio. A causa de la dispersión de los judíos entre las naciones, el mundo conocía acerca del Dios de Israel, el Mesías, y el antiguo pacto bajo Moisés antes de que naciera Jesús. De esta manera las palabras, ideas y mensaje del Evangelio no serían completamente nuevas. Los griegos. ¿Cómo usó Dios a los griegos para preparar al mundo para su Hijo? Más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, un joven príncipe griego llamado Alejandro soñó con tener un solo idioma para el mundo entero. En 334, 323 AC, Alejandro Magno comenzó a ver su sueño convertirse en realidad. Mientras que su ejército rápidamente se apoderaba del mundo conocido, él hacía del griego el idioma oficial del pueblo conquistado. Estableció ciudades griegas y cultura griega para que las costumbres griegas vinieran a ser el estilo de vida para todos. Aunque el imperio de Alejandro se desmoronó poco después de su muerte, a la edad de 33, el idioma y el estilo de vida griego continuaron. Aún siglos más tarde, el griego continuó siendo el idioma común del mundo, facilitando el esparcimiento del mensaje del Evangelio. Muchos judíos estudiaron sus escrituras en griego por la Septuaginta, los apóstoles predicaron mayormente en griego, y los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Los romanos. Después de los griegos, los romanos conquistaron la mayor parte del mundo mediterráneo y lo organizaron en un gran imperio. Gobernaron desde el extremo oeste del mar Mediterráneo hasta el río Eufrates al este.
Mencione dos formas en las que Dios usó a los romanos para preparar al mundo para Cristo. Los gobernadores locales reinaron sobre las provincias y distritos del imperio. En el plan de Dios, los romanos también prepararon al mundo para la llegada del cristianismo, especialmente de dos formas. Primero, los romanos establecieron ley y orden. Bajo César Augusto, el gran ejército romano trajo paz al mundo. Durante este periodo, Jesús nació en el pequeño pueblo de Belén, en la provincia romana de Judea. Lucas 2:1, 7. A lo largo de los años del reinado romano, Dios obró a través de los césares para cumplir sus propósitos para su pueblo y el mundo. Véase la siguiente tabla. Césares romanos o emperadores relacionados con los primeros años del Nuevo Testamento. Fecha. César. Explicación. Referencia bíblica. 30 C. 14 DC. César Augusto ordenó un censo en el periodo del nacimiento de Jesús. Lucas 2:1. 14:37 DC. Tiberio gobernó durante el ministerio y muerte de Jesús. Lucas 3:1. 37:41 DC. Calígula demandó que el pueblo le adorara. 41:54 DC. Claudio gobernó durante la gran hambruna. Expulsó a los judíos de Roma. Hechos 11:28. Hechos 18:2. 54:68 DC. Nerón persiguió a los cristianos. Pedro y Pablo fueron martirizados durante su reinado. Fue el César en el juicio de Pablo. 2 Timoteo 4:16, 17. Hechos 25:10, 12. Hechos 27:24. 69:79 DC. Vespasiano ordenó a su hijo, Tito, a destruir Jerusalén y el templo en 70 DC. Lucas 21:20. 81:96 DC. Domiciano fue probablemente el César que persiguió a los creyentes cuando Juan escribió Apocalipsis. Apocalipsis 17:8, 11. Segundo, los romanos construyeron un sistema de carreteras. Bien construidas y usualmente protegidas, estas carreteras proveían la oportunidad para que las personas pudieran viajar con mayor facilidad a través del imperio. Pablo usó muchas de estas carreteras para viajar a través de Acaya y Macedonia. Aún así, pese al avance de Roma en estas áreas, el pecado se incrementó de gran manera. Perdiendo la fe en sus dioses antiguos, el pueblo comenzó a buscar el camino a la salvación verdadera. La religión de Estado de Roma carecía de significado y no podía satisfacer el corazón, así que el pueblo se sentía vacío. Aunque varias religiones misteriosas prometían salvación y comunión con los dioses, ellas tampoco podían satisfacer el corazón de los individuos. El pueblo estaba listo para un Salvador. Jesús vino a un mundo preparado para él. Nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. El marco del Nuevo Testamento, la Palestina del siglo I. El reinado de Herodes. Describir 6 gobernadores de la familia de Herodes, el sumo sacerdote, el templo y sinagogas. Herodes el Grande y su familia gobernaron en Palestina en el tiempo de Cristo. Los padres de Herodes el Grande procedían de las cercanías de Idumea antiguo, y se había coaccionado al judaísmo antes de su nacimiento, Herman 2215. Los romanos nombraron a este Herodes para ser el rey de los judíos. Reinó de 37 a 4 DC, y fue conocido por sus proyectos espléndidos de construcción y su uso despiadado del poder. Herodes mataba a todo el que parecía amenazar su reinado, incluyendo a su esposa, la madre de su esposa y su tío, su cuñado, y 3 hijos. Gromaki 1974, 16. Si bien trágico, no vino de sorpresa cuando Herodes ordenó matar a todos los bebés del pequeño pueblo de Belén. Mateo 2. Después de la muerte de Herodes, su reino fue dividido entre 3 de sus hijos, Arquelao, Felipe y Antipas. Arquelao gobernó en Judea, Idumea y Samaria de 4 a 6 DC. En su regreso desde Egipto, José y María evitaron Judea porque él estaba reinando allí. Mateo 2 y 19, 23. Herodes Felipe gobernó los territorios al noreste de Iturea y Traconite de 4 a 34 DC. Cesarea de Filipo estaba dentro de su dominio. Mateo 14 y 3, Lucas 3 y 1. Herodes Antipas fue el tetrarca de Galilea y Perea de 4 a 9 DC, y con frecuencia se hace referencia a él en los evangelios. Juan el Bautista acusó a este Herodes de adulterio porque Antipas se había casado con su excuñada, Herodías. Esta acusación le costó la vida a Juan. Mateo 14 y 1, 2. Jesús llamó a Antipas aquella zorra. Lucas 13 y 32. Herodes Antipas también estuvo involucrado en el juicio de Cristo, en Jerusalén. Lucas 23 y 7, 12.
Después de Antipas, Herodes Agripa y gobernó sobre Galilea, Samaria y Judea 37, 44 AC. Era el nieto de Herodes el Grande. Hechos 12 dice que mató a Santiago, hijo de Zebedeo, y también puso a Pedro en la cárcel. Hechos más tarde brevemente describe la muerte de este Herodes, Hechos 12 y 21, 23. Herodes Agripa I, el bisnieto de Herodes el Grande, fue el último en gobernar de la familia de Herodes 50, 100 DC. Agripa I fue rey de Judea, y su nombre se encuentra en Hechos 25, 26 al tiempo del juicio de Pablo ante Festo de Cesarea. Estuvo de acuerdo con Festo que Pablo debería ser puesto en libertad. Hechos 26, 31, 32. La autoridad romana. ¿Cómo difería la posición de Pilato de la de Herodes Antipas? Nombrado por César, Poncio Pilato, fue el gobernador romano en el tiempo de Cristo 26, 36 DC. Y presidió el juicio de Jesús. Después de decir que Jesús era inocente, Pilato finalmente condenó a muerte al Señor Juan 18 y 30, y 8, 19 y 6. Poco después de la muerte de Cristo, los romanos removieron a Pilato de su cargo y se le ordenó presentarse ante el emperador, en 36 DC. No tenemos más información de Pilato, después de esto. Resuma los hechos acerca de cada gobernador de Palestina al completar la tabla adyacente. Gobernadores de Palestina. Gobernador. Lugares. Fechas. Escrituras. Herodes el Grande. Palestina. Arquelao. Herodes Felipe I. Herodes Antipas. Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Poncio Pilato. Aspectos religiosos. La autoridad del pueblo. El sumo sacerdote judío, el Sanedrín gobernaban sobre los asuntos religiosos judíos en tiempos difíciles. El Nuevo Testamento identifica tres de los sumos sacerdotes. 1. Caifás, fue el sumo sacerdote en el tiempo del juicio de Jesús Juan 18 y 13. 2. Anás, el suegro de Caifás, fue el ex sumo sacerdote. También tomó parte en el juicio de Jesús Juan 18 y 24. 3. Un sumo sacerdote, llamado Ananías, supervisó el Sanedrín durante el juicio de Pablo. Hechos 23 y 2. Los lugares de adoración. En el tiempo de Cristo. ¿Cómo usaban los judíos el templo y la sinagoga? El templo en Jerusalén fue el centro de la vida religiosa para los judíos, que venían de todas las naciones a adorar, ofrecer sacrificios y observar las fiestas religiosas. Las sinagogas, que surgieron a causa de la diáspora, funcionaban como escuelas, centros comunitarios y lugares donde se enseñaban las escrituras en el día de reposo. Ellas no incluían sacerdotes o sacrificios. Para muchos judíos que vivían lejos de Jerusalén y rara vez iban al templo, la sinagoga local proporcionaba un lugar de oración e instrucción religiosa. Durante el servicio de adoración de la sinagoga, a ciertas horas el pueblo ofrecía oraciones. Tanto Jesús como los primeros cristianos adoraban frecuentemente en las sinagogas. Lucas 4 y 16, 30, Hechos 13 y 14, 26, 11. Examinar los orígenes del Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál era el criterio esencial para aceptar libros en el Nuevo Testamento, y cuáles tres factores apoyaban este criterio? Los judíos consideraban que el Antiguo Testamento era el libro de Dios, creían que contenía la ley, la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento enseñaba que había un solo Dios y que toda la vida estaba bajo su control. Los judíos creían que Dios los ayudaría y salvaría en tiempo de necesidad. Lucas 2 y 25. Ya que la clave para entender las escrituras del Nuevo Testamento se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento. ¿De qué maneras prácticas puede incrementar su conocimiento y entendimiento de ambos testamentos? El Nuevo Testamento completa el relato de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. Claramente enseña a todas las personas, judía y gentil, las verdades eternas del Dios vivo. Tal como el Antiguo Testamento es el canon por el que los judíos se rigen, muchos de los libros y obras escritas de la vida y enseñanzas de Jesús se desarrollaron en el canon del Nuevo Testamento. Aunque varios criterios fueron usados para establecer qué libros merecían ser incluidos en el canon, el criterio esencial fue la inspiración divina. La inspiración era determinada por la autoridad apostólica del libro. El autor era apóstol, asociado cercanamente con un apóstol, su doctrina ortodoxa correcta, y su aceptación universal por la Iglesia primitiva como inspirada y autoritaria. Los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento pueden ser divididos en los 4 grupos descritos a continuación. Si no está previamente familiarizado con los libros, memorizar sus nombres, en orden, le ayudará a navegar con más facilidad a través del Nuevo Testamento. Los libros históricos, los 4 evangelios y Hechos. Mateo, Hechos. Identificar los 4 grupos de los libros del Nuevo Testamento, colocando cada libro en su grupo apropiado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan comprenden los 4 evangelios.
Con propósitos específicos en mente, inspirados por el Espíritu Santo, cada escritor del Evangelio recalca un aspecto diferente de la naturaleza de Jesús. Mostrando a Jesucristo como el Rey de los judíos, Mateo bosqueja el cumplimiento de las esperanzas judías, a través de muchas de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Este libro pone la mayor importancia en las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo describen a Jesús los 5 libros históricos? Marcos representa a Jesús como el siervo del Señor, ocupado haciendo la obra y voluntad del Padre. Como consecuencia, Marcos recalca la obra de Cristo, especialmente su obra de redención. Lucas recalca a Jesús como el Hijo del Hombre, el ejemplo perfecto de humanidad. Como Salvador del mundo, Jesús dio su vida para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El amor y compasión de Cristo son importantes a lo largo de este Evangelio. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que vino a revelar a Dios a todos. Este Evangelio muestra la relación de Cristo con aquellos que le rodearon. Cerca de las personas que se encontró y la manera en que cambió sus vidas. Las personas recibieron vida eterna cuando aceptaron y creyeron que era el Hijo de Dios. La continuación del Evangelio de Lucas, el libro de Hechos, muestra a Cristo resucitado como el bautizador, orando por medio de sus apóstoles, que tienen nuevo poder por el Espíritu Santo. Hechos es el primer libro de texto de la historia de la Iglesia primitiva, describiendo el principio de la Iglesia y su crecimiento hasta lo último de la tierra, Hechos 1 y 8. Las cartas de Pablo Romanos, Filemón. Memorice y nombre los 5 libros históricos y las 13 cartas de Pablo en orden. Las cartas del Nuevo Testamento epístolas no solo explican quién es Jesús y lo que hizo, pero también muestran a los creyentes cómo aplicar sus enseñanzas. El apóstol Pablo escribió 3 epístolas, que pueden ser divididas en 4 grupos. No trate de memorizar esta lista ahora. Tomaremos posteriormente más tiempo en las cartas de Pablo en este curso. 1. Cartas sobre la salvación, Romanos, 1 y 2 Corintios, y Gálatas. 2. Cartas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. 3. Cartas sobre el futuro, 1 y 2 Tesalonicenses. 4. Cartas para los pastores, 1 y 2 Timoteo, Tito. Las cartas para todos hebreos, Judas. Memorice los nombres de los 27 libros del Nuevo Testamento, y practique decirlas en orden. Diversos autores escribieron las 8 cartas restantes del Nuevo Testamento. Podemos dividir estas cartas en 2 grupos. 1. Cartas a los que sufren, Hebreos, Santiago, 1 Pedro. 2. Cartas acerca de los maestros, falsos, 2 Pedro, 1, y 3 de Juan, Judas. Los problemas de sufrimiento y maestros falsos empeoraron a medida que pasaba el tiempo. La persecución de los cristianos vino primero de los judíos, no cristianos, y entonces, después del 64 DC, del gobierno romano. Jesús había advertido a sus seguidores de los falsos cristos y profetas falsos que vendrían. Mateo 24:24. Pablo también advirtió a los ancianos de la iglesia de Efeso sobre esta amenaza, Hechos 20:29-30. En el segundo siglo, los maestros falsos, llamados agnósticos, que afirmaban tener un conocimiento espiritual especial, crearon grandes problemas en la iglesia. Un propósito de las cartas de Juan era combatir las enseñanzas falsas que con el tiempo se desarrollarían en agnosticismo pleno. Apocalíptico, Apocalipsis. Explique 3 tipos de escrito en Apocalipsis. Apocalipsis es la combinación de 3 tipos o formas de escritura. 1. Este último libro de la Biblia comienza con la revelación, o Apocalipsis, Apocalipsis 1 y 1. Apocalipto es la palabra griega para develar o revelar. El tipo de escritura apocalíptica usa visiones y símbolos para develar el futuro, tal como en Ezequiel, Daniel y Zacarías. 2. En Apocalipsis 1 y 3, Juan, se refiere a las palabras de esta profecía. Las escrituras proféticas hablan de la palabra de Dios en cuanto al presente y futuro, usando con frecuencia menos visiones y símbolos que los escritos apocalípticos. Los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento son otros ejemplos de este tipo. 3. Juan también escribió Apocalipsis, desde el saludo, hasta el capítulo 22, como una carta a las 7 iglesias, Apocalipsis 1 y 4. Otros ejemplos de cartas bíblicas incluyen las cartas epístolas, de Pablo y Pedro. Apocalipsis muestra la victoria final de Dios sobre Satanás y del bien sobre el mal. Revela la consumación de la redención. Pablo escribió que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, Efesios 1 y 10. Juan comprendió esto mientras escribía las palabras que escuchó durante su visión del cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11 y 15. La siguiente tabla resume la información de cada libro del Nuevo Testamento. Le animamos a revisar esta tabla a lo largo de su estudio de este curso. El Nuevo Testamento. Grupo. Título del libro. Subgrupo del libro.
Fecha asterisco. Autor. Libros históricos 5. Mateo. Evangelios sinópticos. 60, 69. Mateo. Marcos. 55, 65. Marcos. Lucas. 60, 63. Lucas. Juan. 80, 95. Juan. Hechos. 63. Lucas. Epístolas de Pablo 13. Romanos. Epístolas de salvación. 57. Pablo. 1 Corintios. 55, 56. 2 Corintios. 55, 56. Gálatas. 48, 49. Efesios. Epístolas desde la prisión. 60, 62. Filipenses. 60, 62. Colosenses. 60, 62. Filemón. 60, 62. 1 Tesalonicenses. Epístola sobre el futuro. 51, 52. 2 Tesalonicenses. 51, 52. 1 Timoteo. Epístolas pastorales. 62, 66. 2 Timoteo. 67. Tito. 62, 66. Hebreos y las epístolas generales 8. Hebreos. Epístolas a creyentes que sufren. 67, 69. Desconocido. Santiago. 45, 49. Santiago. 1 Pedro. 60, 63. Pedro. 2 Pedro. Epístolas para corregir enseñanzas falsas. 66, 68. Pedro. 1 Juan. 85, 95. Juan. 2 Juan. 85, 95. Juan. 3 Juan. 85, 95. Juan. Judas. 70, 80. Judas. Apocalíptico. Apocalipsis. 95. Juan. Cristo en cada libro del Nuevo Testamento. La Biblia contiene 66 libros. Pero es un libro con un tema principal, Jesucristo. La siguiente tabla resume cómo cada sección del Nuevo Testamento se relaciona con Jesucristo de 1963, 6. Resumir 3 imágenes de Cristo en cada grupo de los libros del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Grupo. Tema. Historia Mateo, Hechos. Los evangelios registran la presentación de Cristo, cuentan de las obras de Cristo en carne humana. Hechos muestra el continuo ministerio de Cristo y cuenta de las obras de Cristo, por medio de su cuerpo, la Iglesia. Las epístolas Romanos, Judas. Las epístolas interpretan y aplican a Cristo. Describen el significado de su muerte y resurrección, explican y aplican la redención y la santificación, defienden nuestra libertad en Cristo, explican nuestros sufrimientos por Cristo, y describen nuestras bendiciones en Cristo. Profecía Apocalipsis. Apocalipsis anuncia el regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras que Génesis relata lo que Dios comenzó por medio de Cristo, Apocalipsis relata lo que Dios finalizará por medio de él. Jesús completará lo que Dios comenzó en Edén. Él juzgará el mal, y toda su creación le adorará. Cristo es el tema de cada grupo de libros en el Nuevo Testamento. Estudie las siguientes imágenes y descripciones MEAS 1983, 337, 649, Jesús, en cada libro, del Nuevo Testamento Roberts 1965. Los libros históricos, los evangelios y hechos. Los 5 libros de historia pueden ser agrupados de varias formas. Una persona puede ver los 4 evangelios como biografías históricas del ministerio de Jesús y el libro de los Hechos, como un escrito histórico de los acontecimientos, desde Jerusalén hacia afuera después de que Jesús ascendió al cielo. Otra manera de ver estos libros es poner a Mateo, Marcos y Lucas juntos como relatos similares del ministerio de Cristo. Ya que Juan tiene tan poco que traslapar con los otros 3 evangelios, con frecuencia se trata de manera independiente.
A veces se habla de los escritos de Lucas como Lucas, Hechos, ya que son 2 tomos de una sola obra, Kenner 1993, 185. Al aproximarnos al estudio de cada uno de estos libros de historia, es importante reconocer que los escritores no estaban simplemente registrando historia. Por ejemplo, Lucas recalca la obra del Espíritu Santo en Lucas, Hechos. Su propósito pudiera haber sido histórico, pero muchos eruditos bíblicos conservadores creen que también intentaba escribir teología. Craddock 1990, 2, 3. Tal como Dios sopló sus palabras a la humanidad, por medio de los profetas antiguos, también capacitó a cada escritor del Nuevo Testamento a escribir de acuerdo a sus designios y propósitos. Sin importar el enfoque por el cual se ve estos libros históricos, el objetivo más importante debe ser llegar a conocer a la persona de la que se escribe. Describa a Cristo a partir de cada uno de los 5 libros históricos. Imágenes de Cristo en los Evangelios y los Hechos. Libro. Imagen o descripción de Cristo. Referencia. Mateo. El Mesías, Rey de los Judíos. 2 y 1, 2, 27-37. Marcos. El siervo que vino a redimirnos. Libro entero. Lucas. El Hijo del Hombre y Salvador de todos. 6 y 5, 19 y 10. Juan. El Hijo de Dios que da vida eterna a todos los que en él creen. 3 y 16, 17. Hechos. El que bautiza creyentes con el Espíritu Santo. El que da poder a los creyentes, para ser sus testigos. El Señor que ascendió. El que está a la diestra del Padre. 1 y 5, 2 y 4. 1 y 8. 1 y 9. 7 y 56. Las cartas de Pablo, Romanos, hasta Filemón. Es difícil identificar un solo tema en algunos de los libros de la Biblia. A menudo tratan con varios temas originados de las variadas necesidades de las iglesias a las que escribió. Pablo escribió algunas cartas desde la prisión, otras fueron escritas seguramente desde el hogar, de alguna persona que bondadosamente le abrió su hogar. El Espíritu Santo le usó para enseñar, corregir, alentar y edificar el cuerpo de Cristo. Dios sabe siempre lo que la esposa de Cristo necesita más, y es fiel para impartir lo que se necesite. Explique al menos 3 imágenes de Cristo en las epístolas de Pablo. Imágenes de Cristo en las 13 cartas de Pablo. Libro. Imagen o descripción de Cristo. Referencia. Romanos. Nuestra justicia. El que nos rescata de ser esclavos del pecado. 3 y 22. 6 y 15, 18. 1 Corintios. Las primicias de entre los muertos. 15 y 20. 2 Corintios. El que se hizo pecado por nosotros. 5 y 21. Gálatas. El fin de la ley. 3 y 10, 13. Efesios. La cabeza por sobre todos los poderes y autoridades para la Iglesia. 1 y 20, 23. Filipenses. Aquel por medio del cual Dios provee todas nuestras necesidades. 4 y 19. Colosenses. La imagen de Dios invisible. El Creador. La cabeza del cuerpo, la Iglesia. 1 y 15, 18. 2 y 9. 1 y 18. 1 Tesalonicenses. Nuestro Señor que vuelve. 4 y 15, 18. 2 Tesalonicenses. El juez que vuelve al mundo. 1 y 6, 10. 1 Timoteo. El único mediador entre Dios y la humanidad. 2 y 5. 2 Timoteo. El dador de coronas a pastores y creyentes fieles. 4 y 8. Tito. Nuestro gran Dios y Salvador que nos da gracia para ser santos. 2 y 13. Filemón. Nuestro Señor y Maestro. Libro entero. 8 cartas para todos, Hebreos y las 7 epístolas generales. Los problemas que enfrentaba la iglesia primitiva eran la persecución y las enseñanzas falsas. Las epístolas generales claramente muestran a Jesús como la respuesta a estos problemas, aunque tal vez de maneras inesperadas. A los lectores se les recuerda que Jesús soportó sufrimiento y persecución y que la respuesta para el sufrimiento era confiar en Dios y seguir conectados al cuerpo de Cristo. La respuesta para las enseñanzas falsas era incrementar el conocimiento de Dios y continuar creciendo en la fe. Estas amonestaciones son aún relevantes para los cristianos de hoy.
Identifique 5 imágenes de Cristo, en Hebreos y las epístolas generales. Imágenes de Cristo en las 8 cartas para todos. Libro. Imagen o descripción de Cristo. Referencia. Hebreos. El que representa a Dios perfectamente y es mejor que todos. Nuestro gran sumo sacerdote que ofreció su propia sangre. 1 y 3. 9 y 11, 15. Santiago. El que demanda fe que obra. El sanador del enfermo. 1, 5. 5 y 15. 1 Pedro. El pastor de nuestras almas, que sufrió por nosotros. 2 y 22, 25. 2 Pedro. El Señor paciente que volverá a juzgar la tierra. 2 y 8, 10. 1 Juan. El verbo de vida que vino mediante agua y sangre. Nuestro modelo de verdad y práctica. 1 y 1, 5 y 6. 1 y 5, 7, 3 y 3, 16, 4 y 17. 2 Juan. La unión de verdad y amor. 3. 3 Juan. El que cambió al hijo del trueno al apóstol de amor y verdad. Libro entero. Judas. El Señor vuelve con miles y miles de sus santos. 14. Apocalíptico, Apocalipsis. El Apocalipsis parece ser un libro complejo lleno de imágenes increíbles de criaturas y eventos que tienen poco que ver con la realidad de nuestra vida hoy. Sin embargo, en contraste con la temprana evaluación de Lutero que Cristo nos enseñó ni se conoce en el Cuester 2001-11, podemos ver que él ciertamente es la figura central de Apocalipsis. Cualquiera que hayan sido los motivos de Juan para escribir, mantuvo su mayor enfoque en el Cristo victorioso. La victoria yace delante para cada creyente, que permanece hasta el final. Resuma 3 imágenes de Cristo en Apocalipsis. Imágenes de Cristo en Apocalipsis. Libro. Imagen o descripción de Cristo. Referencia. Apocalipsis. El que viene en las nubes y que todas las naciones verán. 1 y 7. El que camina entre los candeleros, que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos. 1 y 13, 18. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. 1 y 18. El que aborrece las obras de los Nicolaitas. 2 y 6. El que tiene la espada aguda de 2 filos. 2 y 12. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. 2 y 18. El Cordero que tomó el libro de la mano derecha de su Padre. 5 y 6, 7. El Hijo de Israel que regirá las naciones con vara de hierro. 12 y 5. El novio que vendrá por su novia. 19 y 7. El Rey de Reyes y Señor de Señores. 19 y 16. El Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. 22 y 13.